Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más traer la palabra de Dios. Y eso es lo mejor de todo, que esta palabra preciosa que dejó para nosotros es el alimento diario que tú y yo debemos consumir todos los días. Debemos nosotros ser ¿cómo te diré? Tener esa necesidad de todos los días estar consumiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos trae refrigerio a nuestra vida, nos hace caminar en santidad. Porque el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas y podemos nosotros cambiar, ser transformados, renovar nuestra mente, cambiar nuestro entendimiento, dejar el pecado, ser santos, separados, apartados. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos santos, que vivamos siempre en santidad. ¿Para qué? Para que por medio de tus obras, de nuestras obras, nosotros podamos alcanzar a los demás, que vean en ti y en mí algo diferente. Y por medio de ello ellos se enamoren de Dios. ¿Por qué? Porque lo van a conocer. Van a saber que hay algo, que existe algo diferente, que no es lo que el mundo ofrece. Y van a tener esa necesidad de buscar de Dios. Y lo van a encontrar. Donde quiera que ellos busquen van a encontrar de Dios. Van a encontrarlo, van a encontrar al Señor, que es precioso, es amor, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra serie, las consecuencias de la apatía. Y la verdad es que hay algo tan feo, tan fuerte que viene después de la apatía. Y vamos a empezar a adentrarnos a ello. Vamos a tener muchos versículos. Espero que tengas tu pluma, tu cuaderno, tu Biblia, obviamente, para que estés listo. Para que puedas tú apuntar, que seas como el estudiante que va a la escuela, que se prepara, que toma notas, que pregunta. Que no se queda con lo que el pastor le dice, sino que va y pregunta e indaga más allá. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando se nos da la palabra de Dios, tú apuntas y cuando termina el servicio tú sales de ahí y empiezas a ver, fue este el versículo base y qué siguió, y empiezas tú a escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos pidió, que escudriñásemos la palabra. Porque en ella vamos a encontrar siempre al Señor. Le damos gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es preciosa, es hermosa, es viva esta palabra, Señor. Sigue vigente hoy en día, Señor. Es más nueva que el periódico que va a salir el próximo día. Es más nueva, Señor, que la noticia, Padre. Y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque la has dejado para nosotros, para nuestra edificación. Y damos gloria a Dios. Padre, que esta palabra sea buena, Señor, y pueda ser bien recibida, Señor, por cada oyente. Úsame como tú quieras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido. Gracias por estar siempre conectado con nosotros, estar escuchando la palabra de Dios. La verdad es que para nosotros es un honor llevarte esta palabra. Es algo que a nosotros nos llena aún más cuando comentan algo, cuando nos escriben algo, cuando simplemente vemos a alguien que escuchó la predicación y hace un comentario de lo que dijimos, de lo que se habló, y poder conversar de la palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Habíamos estado viendo hace 2 semanas las consecuencias de la apatía y qué sucede cuando la apatía viene a nuestras vidas, qué pasa. Vemos que la palabra apatea en griego. Y es algo que entra a tu vida, que es algo que dejas de tener interés por las cosas, dejas de tener la atención, estás escaso de sentimientos en cuanto a eso, ¿verdad? A cuanto a alguna cosa. Y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. En este caso estamos hablando de Dios como tal. Dejas de ser indiferente, eres frío a la palabra de Dios. Eres frío a la oración, eres frío a la Biblia, eres frío a ir a los servicios. Algo empieza a suceder en tu vida y sabemos, está establecido en la palabra de Dios que así va a ser. Y es algo que la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Pero así es. Solamente para que se manifieste el hijo de perdición, tiene que suceder la apostasía de la iglesia. Y la apatía es un medio por el cual la apostasía empieza a entrar a la iglesia.
Y la apostasía ha sucedido desde el principio de la creación del hombre. Cuando el hombre deja de creer y pone su fe en otra cosa. Déjame te digo qué significa apostasía, pero vamos a entrar a ello, vamos a empezar a ver y como te decía, vamos a nosotros a ver suficiente palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la cual hable y no yo. Amén. Acompáñame a Hebreos 5:11 y vamos a ver lo que nos habla acerca de la apostasía. Mira lo que dice aquí el autor de Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí nos está haciendo el autor de Hebreos una aclaración de lo que sucede cuando dejamos de ejercitarnos, de que dejamos de entrar a la palabra de Dios, dejamos de discernir entre el bien y el mal. Y el enemigo fácilmente, sutilmente se mete y te empieza a mostrar las deficiencias de la iglesia, las deficiencias del pastor, los problemas entre los hermanos, que se están robando el dinero de los diezmos, de las ofrendas, que empiezan a suceder todas estas cosas. Y empiezan a ver esas fricciones y empiezas a poner la vista en el hombre en lugar de en Dios, en Jesús. Y cuando eso empieza a entrar a tu vida, empiezas a actuar como niño nuevamente, empiezas a cuestionar todas las cosas que suceden en la iglesia. Y luego después empiezas a reaccionar diferente, apáticamente. Apostasía significa volver atrás, recaer, apartarse de la verdad, caer de la verdad. Y es apostasía de la misma manera en griego, se dicen igual en griego y en castellano. En la King James, en la versión King James en inglés, nos dice que es falling away, que significa que estás cayendo de algo en el que estás firme. Y la traducción es una rebelión en contra de Dios. Cuando tú estás firme en la roca que es Cristo Jesús, y tú empiezas a apartarte de la verdad, es como si te divorciaras. Estás haciendo una separación entre Dios y tu persona. Estás separándote de esa posición firme. Eso es lo que significa apostasía. Dejas de creer en la fe. Dejas de tener esa fe. Cuando tú ves a un niño que él cree demasiado en algo que tú le dices. Por ejemplo, ahora están muy de moda las películas de superhéroes. Y esos niños creen que se pueden convertir en superhéroes. Hubo una historia hace un par de años de 3 niños que decidieron ser picados por una araña. Los picó la araña y ¿qué creen que pasó? Gracias a Dios que existía el antídoto, pero estos niños tenían una fe absoluta de que se iban a convertir en superhéroes como el hombre araña, y no sucedió eso. La verdad es que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Es una palabra que nos enseña tantas cosas. Inclusive el apóstol Pablo fue acusado de ser apóstata. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en el versículo 21, mira lo que nos dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esta palabra apostatar, Pablo les estaba diciendo, y sí lo hizo. ¿Por qué? Porque ya no era lo que los gentiles tienen que hacer. Recuerda que Pablo es el apóstol hacia los gentiles, es el apóstol que viene hacia ti y hacia mí. Es el apóstol que le habla a los gentiles. Entonces Pablo está tratando de enseñar la libertad por medio de Cristo Jesús y no por la ley. Lo cual, la circuncisión era en la ley.
Y ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ya no tenemos nosotros que tener ese pacto de circuncisión. Para el judío que era rabínico, ¿verdad? Ellos era parte de lo que tenían que hacer, y dejar de hacer eso era apartarse de la ley, era apartarse, apostatar de lo que el Moisés había establecido por medio de este pacto, que viene desde Abraham, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a entender esto. Y pareciera que a los judíos se les olvidó el pacto que hizo Dios con su pueblo en Jeremías. Y te voy a llevar ahí lo que dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, a partir de ahí nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces el Señor ya les había mostrado a los judíos, al pueblo de Israel, que iba a haber un nuevo pacto. Entonces empieza Pablo a enseñarnos de este nuevo, de lo nuevo que el Señor le había mostrado. Ellos estaban enojados con Pablo y empezaron a acusarle a Pablo. Si lees el capítulo 21 de Hechos, vamos a ver esa historia de cómo el pueblo de Israel, los judíos, estaban en contra de Pablo porque estaba enseñando cosas diferentes. Mira el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y a ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de su pecado. Y damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor Jesucristo porque por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio, podemos nosotros ser salvos. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo, de todo. No hay ningún pecado el cual la sangre no pueda perdonar. Y damos gracias a Dios, pero tenemos nosotros que creer que Él murió, que Él vino a esta tierra, que Él estuvo caminando aquí, y que por medio de su sacrificio murió y resucitó de entre los muertos. Y confesarlo, creerlo en tu corazón. Esa es la única manera que tú puedas ser salvo. Y damos gracias a Dios. Pero viene Pablo y nos empieza a hablar, ahí en el libro de Tesalonicenses, de algo que empieza a suceder en los hermanos. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la verdad es que Pablo nos empieza a mostrar estas cosas y nos empieza a advertir que nosotros no nos movamos fácilmente por las enseñanzas que no son en base a la palabra de Dios, que si tú das tu diezmo, el Señor te va a bendecir. La verdad es que hay tantas cosas que tenemos que hablar acerca de eso. El movimiento carismático, la verdad es que nos enseña que si tú das vas a recibir multiplicación de tus bienes, que vas a recibir de muchas cosas. Y la verdad es que la palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios te dice que des como Dios propuso en tu corazón. Que no busques, no estés buscando que Dios te vaya a multiplicar. El Señor te va a bendecir, claro que sí. Pero últimamente empezamos a ver cosas que suceden dentro de la iglesia.
Empezamos a ver que usan objetos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que sean simbolismos, para que sean cosas, ¿verdad? Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede. Inclusive la música que se escucha. Mucho cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el enemigo, como te digo, se mete de una manera tan sutil que tenemos que tener cuidado. El versículo 5 nos dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, eso decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, no solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no han recibido el amor, la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y podemos nosotros escudriñar esto, y la verdad es que lo que nos dice aquí Pablo en Tesalonicenses es que cuando se manifieste el hijo de perdición, lo único que detiene al hijo de perdición es la iglesia. Cuando la iglesia sea retirada, dice aquí que lo único que lo detiene, te voy a decir dónde está, dice aquí en el versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. Y mira lo que dice aquí: hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Y de quién está hablando aquí? Es el Espíritu Santo del cual está hablando. El Espíritu Santo es el que detiene que se manifieste el hijo de perdición. Y hasta que el Espíritu Santo sea quitado de aquí. ¿Qué significa esto? Que va a regresar, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va a ir y va a estar funcionando como sucedía en el Antiguo Testamento, que venía y se retiraba. De esa manera es como va a funcionar el Espíritu Santo. Y los que no creyeron sus ojos van a ser tapados, como dice aquí la palabra de Dios. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. La verdad es que tú no te quieres quedar. Tú no te deberías quedar. La palabra de Dios es tan preciosa, es tan hermosa, que nos hace ser renovados y transformados. Esta palabra de Dios, mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando tu corazón empieza a ser transformado, empieza a cambiar, empieza a irse al mundo, tu corazón empieza a hacerse malo, empieza a haber incredulidad en tu vida, te empiezas a apartar de los caminos de Dios. Y esto es lo que hace la apostasía. Recuerda que primero es la apatía en tu vida, es el pecado en tu vida. Empieza a obrar algo en tu vida de la manera en que empiezas a dejar de creer en Dios. Empiezas a cuestionar todas las cosas. Y tenemos advertencias acerca de la apostasía y tenemos que ir encaminando todo esto. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Y la verdad es que el Espíritu Santo nos muestra estas cosas. Tenemos nosotros que empezar a ver la palabra de Dios, empezar a enfocarnos aún más en la palabra de Dios, porque cualquier cosa que venga a tu vida, si no está en la palabra de Dios, te va a engañar. Si tú no vas y estudias la palabra de Dios, cualquier cosa te va a hacer cambiar. La apostasía implica necesariamente una posición fácil en la cual vas a caer. ¿Por qué? Porque si tú no estás firme en la palabra de Dios, como te decía, cualquier cosa te va a hacer moverte. Vemos ahora, hoy en día, predicadores que empiezan a hablar acerca de que Jesús no es el camino. Que es dependiendo de tu forma de leer la palabra de Dios, de entenderla, de conocerla. Vemos ahora también que Jesús pagó por todos nuestros pecados y por esa razón ya no es necesario hacer nada. Pero no funciona de esa manera. La palabra de Dios nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Y la verdad es que tenemos nosotros que ser conscientes de todo esto. Número 1, podemos nosotros empezar a recordar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando entra la apostasía a tu vida, te olvidas de la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:5 nos dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo nos está diciendo y nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que nos olvidamos, empezamos a dejar de creer en la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Te has preguntado qué es la verdad? Juan 18:37, mira lo que dice el Señor Jesús a Poncio Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Te has preguntado tú qué es la verdad? Sabemos que la palabra de Dios viene y nos dice, ¿verdad? Que la verdad es Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la palabra verdad en griego es aletheia, que significa que es verdad, es algo que nunca cambia, es una verdad absoluta, nunca cambia. Y esta palabra de verdad es la misma en hebreo, es emet. Emet, E-M-E-T, emet. Estas palabras, tanto en griego como en hebreo, son palabras que no cambian. Son palabras, es algo que sabemos que es absoluto y nunca va a estar cambiando. Mira lo que dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta es una advertencia por parte del Señor. Que si tú te apartas, mira lo que pasó con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel. Si tú te apartas del Señor, algo va a suceder en tu vida que el Señor va a decidir retirarte, te va a llevar. ¿Por qué? Porque estás yéndote, has apostatado de la fe completamente y tú no quieres hacer eso. No te conviene hacer eso. Porque el Señor es tan bueno que ha dejado esta palabra para ti, para mí, para que nosotros nos llenemos de ella y cambiemos nuestra manera de vivir. Seamos sabios, entendidos, para que nosotros podamos cambiar. El versículo 17 de Judas,
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La verdad es que algo sucede en la vida de una persona que apostata de la fe. Hay dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, o dos tipos, pues sí, de personas que dicen que son hijos de Dios, que son salvos. Hay unos que en verdad son salvos y que por sí mismos ellos quieren salirse. Y hay otros, como dice aquí, que no tienen al Espíritu, que nunca han sido hijos de Dios, que por emoción están ahí, están siguiendo y están haciendo y tratan, pero no han tenido ese encuentro con el Señor. No han tomado una decisión ellos mismos de acercarse, de darle su corazón, de entregarse completamente al Señor. Y ese tipo de personas, de la parábola del trigo y la cizaña, ese tipo de personas, son las cuales van a entrar a la iglesia y van a hacer y deshacer como esos lobos vestidos de ovejas, como esos falsos maestros que vienen y enseñan la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, y estos son los que causan las divisiones. Si tú pones tus ojos en ese tipo de personas y te dejas engañar por ellos, vas a apostatar, te vas a alejar, vas a apartarte completamente de la verdad. Estás firme en la palabra de Dios, en la roca. Pero si tú te mueves, ya no vas a estar firme, ya vas a estar en un lugar arenoso, en un lugar de tierra. Tu casa no va a estar construida sobre la roca, sino va a estar construida sobre la arena. El cual cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, tu casa se va a hundir, se va a caer inmediatamente. Y eso significa apostatar de la fe. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Aquí la clave es no olvidarnos de la palabra de Dios. Cuando la apatía viene a tu vida, dejas de leer la palabra. Dejas de tomar ese tiempo de oración. Dejas de tener esa comunión con el Señor. Dejas tú de alabar al Señor. Dejas tú de glorificar al Señor. Ya ni siquiera oras por los alimentos. Y cuando empiezas a apostatar de la fe, lo único que pasa es que te empiezas a olvidar, ahora sí, de todo lo que hizo el Señor por tu vida. Y empiezas a cuestionar y a decir, es que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque se mueren los niños. Es un Dios injusto porque estoy pasando por esta enfermedad. Es un Dios injusto porque falleció este familiar. Es un Dios injusto, ¿por qué? Porque el mundo es perverso, es malvado. ¿Qué Dios puede hacer estas cosas? No existe Dios. Eso es cuando empiezas tú a olvidarte de lo que Dios hizo en tu vida, de dónde Dios te sacó, de cómo Dios te transformó, de cómo Dios te fue llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Te empiezas a olvidar de todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Pero Pablo aquí a Timoteo le está diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque por el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y damos gracias a Dios.
Si tú ejercitas la palabra de Dios, tienes promesa ahorita, tienes promesa mañana, al día siguiente, a la semana siguiente, al año siguiente. Y damos gloria a Dios. Esta es palabra fiel, no cambia, es recibida por todos. Pedro nos habla y nos dice en 2 de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea que si tú recuerdas la palabra de Dios, si tú te estás llenando completamente todos los días de la palabra de Dios y te acuerdas de ese versículo, si tú estás pasando por ansiedad en ese momento y no puedes salir de ahí, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú te apropias de esa palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es el Espíritu Santo dentro de ti fluyendo. Eres templo del Espíritu Santo. Y recuerda que si tú te apartas, algo empieza a suceder en tu vida. Entonces dice Pedro, nos dice, y yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros tenemos que estar siempre en la verdad, no dejando de olvidar la verdad. Siempre tratar de recordar la verdad. Porque ¿qué pasa cuando dejas y se te olvida la verdad? Cuando tú dejas de creer en la palabra de Dios, pues entra desánimo a tu vida. ¿Y qué pasa? Dejas de asistir a la iglesia. Dejas de congregarte. Dejas la doctrina, la sana doctrina. Empiezas tú, dices, bueno, pues ya ni siquiera quiero leer la Biblia, pues ya qué chiste tiene que vaya a la iglesia. Porque me voy a encontrar con esta persona la cual me lastimó, o me voy a encontrar con aquel que vi robando, o me voy a encontrar con aquella persona que es bien chismosa. ¿Para qué? Y luego para que me metan otro problema, ¿para qué voy a ir? Y lo pones de excusa el coronavirus. La verdad es que es el momento en que nosotros tendríamos que estar más cerca del Señor. Este debería ser el momento en el cual tú deberías estar constantemente buscando del Señor. Si no lo hiciste cuando estuvo tu iglesia cerrada, en tu casa debiste haber estado fervientemente adorando al Señor. Número 2 es dejando de congregarte. Algo sucede cuando empiezas a apostatar de la fe. Ya no tienes ese interés. Ya ni siquiera te quieres levantar temprano para ir al servicio. Si servías en la iglesia, ya no te interesa servir en la iglesia. Empiezas a tener esa apatía en tu vida. 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y la verdad es que tenemos la palabra de Dios, que es la carta que los apóstoles dejaron. Tú tienes que tener tu Biblia en mano. Tú tienes que tener esa palabra, la cual es absoluta. No cambia esta palabra. No ha cambiado. Hay personas que cuestionan que la Biblia ha sido manipulada, ha sido cambiada para conveniencia de muchas personas. Y la verdad es que sí. Pero déjame decirte una cosa. Que si tú vas y lees los textos recibidos, el Textus Receptus, el original, y tú lees esa palabra de Dios, y tú la comparas con tu Biblia, se asemeja muchísimo. Yo por eso te recomiendo, si tú vas a ponerte a estudiar, estudia la versión King James, que es la que viene de los textos recibidos, textos originales griegos y los textos originales hebreos. Y de ahí empieces a comparar tu Biblia, y empieces tú a analizarla, y empieces tú a corroborarla. Yo tengo esta Biblia, y me encanta esta Biblia, porque es la versión Valera 1602 con la King James. Y la verdad es que me encanta porque está tal cual están los libros, los textos originales. La puedes encontrar en internet, ahí va a estar, tú puedes leerla y descargarla y tenerla en tu computadora y vas a llenarte aún más de la palabra de Dios. Pero hay personas que dicen eso.
Y tú cuando vas a los textos originales les demuestras cómo es la palabra de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Aquí está la clave de todo esto. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando aquí el autor de Hebreos? Pues de este día de la apostasía, en el cual todas las personas que se decían ser cristianos están apostatando de la fe. Se están alejando de los caminos de Dios completamente. ¿Por qué? Porque nunca fueron de Él. Nunca fueron hijos de Dios. No te dejes de congregar. Si no te gusta esa iglesia a la que estabas yendo por X razón, busca otra. Y si tú dices que todas las iglesias son iguales, pues la verdad es que es difícil de creer que todas las iglesias sean iguales. Todos somos diferentes. Pero si tú enseñas la palabra de Dios, si tú enseñas lo que dice la palabra de Dios, entonces no debería haber ningún problema para ti. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa del Señor. Si tú estás buscando más de Dios, y tú estás contento con lo que tienes, y aunque no tengas, si tú estás contento con eso, el Señor nunca te va a dejar. Es una promesa que tenemos de Él. No nos va a dejar y no nos va a desamparar. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo que si tú ves que hay personas que causen divisiones y tropiezos para ti, que te alejes inmediatamente de ellos. La verdad es que es tan sabia esta palabra que nos está advirtiendo que no nos conviene estar con personas que son problemáticas. En el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisognas enseñan los corazones de los ingenuos. La verdad es que ellos te van a engañar con esas palabras suaves, bonitas, y te van a empezar a decir de cosas. La verdad es que no te conviene. Escúchame bien, tú vas a la iglesia a bendecir a otros, a recibir de la palabra de Dios, a alimentarte. Y cuando tú vas y te congregas, con un simple abrazo que le des a alguien, con una sonrisa, con un Dios te bendiga, o una palabra de profecía que le des a esa persona, algo sucede en tu vida, algo sucede en la vida de los demás. Y tú quieres llevar esta palabra. Número 3, la comunión con el mundo. Cuando la apostasía viene a tu vida, empiezas tú a escuchar música que no tiene nada de edificación, que el mensaje es de borracheras, es de matanzas, es de guerra. Empiezas a escuchar toda esta música. Empiezas a tener amistades que no tienen nada que ver con el cristianismo. Yo no te estoy diciendo que sea malo, porque el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a todas las naciones, a que prediquemos y les demos la palabra de Dios. Y para eso hemos sido llamados. Cuando tú vas y llevas la palabra de Dios, recuerda que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, y caminamos en este mundo. Y nuestros pies son preciosos cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú eres testigo de Jesús. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Cuando tú empiezas a participar de las fiestas, de las borracheras, de todo lo que hay ahí, empiezas a apostatar de la fe. Empiezas a transformar tu vida, empiezas a cambiar. Y la verdad
es que tú no quieres eso. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Señor está en ti, está en mí. Y la verdad es que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, y nosotros como sal del mundo tenemos que ir a salar, a darle vida a este mundo. ¿Por qué? Porque con Cristo somos nuevas criaturas. Por medio de ello nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Me falta aún muchísimo más, pero la verdad vamos a continuar la próxima semana. Es tan preciosa la palabra de Dios, pero el Señor quiere que busques más y más y más de Él. Cuando tú estás en espíritu y en verdad buscando del Señor. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. La verdad es que éramos muchas de estas cosas, pero el Señor nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado. Y damos gracias a Dios. Te quiero invitar este día a que empieces a pensar en qué posición estás. Y la próxima semana no vamos a continuar con la serie, pero vamos a hablar del Señor Jesús. De cómo es Él, de todo lo que hizo por ti y por mí, y lo que sigue haciendo por medio del Espíritu Santo. La verdad es que cuando tú empiezas a pensar en Cristo, todo lo que padeció por ti y por mí, el vituperio que sufrió, todo lo que pasó Él, empezamos nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Tienes tú que empezar a cuestionarte lo que dice este libro o esta enciclopedia con 66 libros. ¿Será la verdad? ¿O será una mentira? Ese libro que todos quieren destruir, ese libro más vendido, pero también es el libro más criticado. Es el primer libro que se imprimió en la historia. ¿Será la verdad o será algo que es mentira? Y este libro no ha cambiado en cientos de años. Yo te quiero invitar a que tú sigas buscando al Señor. Si tú en verdad estás buscando a Dios, lo vas a encontrar en este libro precioso. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es preciosa, es hermosa Señor. Señor, tú lo has dejado plasmado Señor, que esta apostasía tiene que suceder. Está sucediendo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, pueda alcanzar, Señor, a este remanente, Señor. Tú siempre has tenido un remanente. Y que este remanente, Señor, pueda predicar la palabra, pueda testificar, sean valientes y hablen más de ti, Señor. Que no se aparten, Señor. Los que tú has escogido, Señor, desde el vientre de su madre, que tú has conocido, Señor. Todos aquellos que tú apartaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ese remanente, Señor.
Que tú hables a sus vidas, que tú los alcances. Solamente te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú no te equivocas, porque tú no cambias, Señor, tú no varías. Tú eres el mismo desde el principio hasta el final, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.